Buenas tardes a todos, Dios los bendiga grandemente nuevamente aquí en la bendición de compartir la palabra, de orar un momento, de compartir un devocional precioso que es la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios porque nuevamente me ha dado la oportunidad de estar aquí leyendo su palabra, compartiendo su palabra, orando por aquellas personas que necesitan de la palabra de Dios. Todos nosotros necesitamos de la palabra de Dios. Quiero que iniciemos orando para entregarle este altar al Señor, para entregarle este momento al Señor y que sea el Espíritu Santo ministrando a muchas personas en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor por todos y que sea el Espíritu Santo guiándonos en su palabra. Ya los que están conectados, vamos a estar orando, ya Luchito. Los que estén conectados ya saben que ustedes van a interceder, somos intercesores para que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón sea la palabra precisa para aquellas personas que necesitan o necesitamos de ella. Vamos a orar y levantar un altar para el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Padre bendito, te doy gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la oportunidad, Señor, de compartir la palabra, Señor, de poder estar aquí sometido a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para que tú nos ministres con esta palabra tuya, Señor Dios mío, que esta palabra sea de edificación para muchos, Señor Dios mío. Yo te doy gracias, Señor. Quiero en este momento levantar un altar, Señor Dios mío, y entregártelo a ti, Señor, y que tú nos ministres, Espíritu de Dios, ministranos con tu preciosa palabra, Señor, que esta palabra sea de edificación para todo aquel que la escuche en el tiempo que la escuche, Señor. Yo te doy gracias, Dios, porque aquí, Señor, en esta cuarentena nos estás dando mucha palabra, nos estás formando, nos estás llevando, Señor, a un nivel, Señor, donde tú quieres usarnos, Padre amado, Señor. Yo bendigo cada pastor, cada persona que ha decidido buscarte y servirte, Señor, aquel siervo que quiere creer en ti y crecer para ti, Señor, y ser útil en tu obra, Señor. Te doy gracias, Dios, por la palabra que nos vas a dar, Señor, y bendigo cada familia que está ahí escuchando esta palabra, cada persona, que seamos edificados en el Espíritu, Señor, y que podamos crecer y entender y hacer tu voluntad, obediencia para ti, Señor Dios mío. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús y del Espíritu Santo y del Padre. Yo te doy gracias y te pido que nos guíes hacia esta bendición de compartir este mensaje. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga, señora Florecita, Rocío Hooker, Tatiana Vargas, todos ustedes los que están ahí, Dios los bendiga grandemente, grandemente. Y Iraida, todos, vamos a orar, ustedes están orando mientras yo voy a compartir el mensaje que el Espíritu Santo me ha dado para compartirlo en esta noche, en esta tarde. Y vamos a ir a Juan capítulo 3. Juan es un libro que fue un evangelio que fue escrito para los gentiles, para los que no éramos judíos, y para ellos también, para todo el mundo, pero sobre todo para nosotros. Juan era como el consentido de Jesús, aunque Dios no hace acepción de personas, pero fue el más allegado, el más amigo, el que le entregó el día de la muerte a su madre para que la cuidara, ella a mi madre y a ella a tu hijo, le entregó a su hijo y a su mamá para que juntos mutuamente se cuidaran uno al otro. Era un muy especial Juan. Juan era de los que podía dormir en las piernas de Jesús. Un día Pedro lo encontró allá, sintió celos y le dice, ¿y este qué? Y Jesús dijo, ¿y qué? ¿Y qué tiene que se recueste ahí? El Señor amaba a Juan mucho, pero también te ama a ti. Y yo quiero que miremos este evangelio de Juan, este evangelio tan bonito y esta porción de la palabra. Y aquí en el capítulo 3 vamos a mirar algo que sucedió. Nicodemo visita a Jesús de noche. Entonces, Nicodemo, ¿quién era? Nicodemo era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era como la crema nata de los fariseos en la época de Jesús, los religiosos, los que mandaban en la parte espiritual en el pueblo judío. Ellos eran intocables, sus pensamientos, sus doctrinas eran, mejor dicho, tenía que ser lo que ellos dijeran, como ellos lo dijeran, y nadie podía opinar diferente, porque si no era tremendo. Y ellos fueron los que realmente Satanás utilizó para que Jesucristo fuera crucificado, el Sanedrín, el sumo sacerdote. Pero ahí había un remanente, como siempre, había un hombre que tuvo sed de Dios, que tuvo curiosidad de Dios y que buscó a Jesús para que Jesús le hablara. Ese hombre se llamaba Nicodemo. ¿Nicodemo qué significa? Significa victoria del pueblo, eso significa Nicodemo, victoria del pueblo, es la traducción de su nombre. Entonces yo pienso y siento que esto es importante entender,
porque ese hombre, ese Nicodemo, representa la gracia de Dios, el pueblo de Dios. Es la victoria que Dios le dio al pueblo para poder entender el misterio de Jesucristo. Jesucristo es un misterio que se entiende en el espíritu, no en la mente. Nosotros podemos tener mucha sabiduría, conocimiento, que no es malo tenerlo. Qué bendición por aquellos genios, ingenieros, científicos, todas estas personas que son inteligentísimas, que tienen un coeficiente como el de Albert Einstein, gente importante, que ha sido muy buena en la sociedad a través del mundo, en la historia de la humanidad. Pero hay algo mucho más importante que eso, porque ellos han muerto, sus tesis han muerto, muchas cosas de estas ya no son vigentes, mientras que la palabra del Señor siempre permanecerá, siempre permanecerá. Entonces este era Nicodemo, este fue el que fue a buscar, y aquí comienza esta hermosa historia de Nicodemo con Jesucristo. Dice el capítulo 3, versículo 1, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primero él vino porque estaba asombrado por dos cosas: por el conocimiento de Jesús y por los milagros que hacía Jesús. Le dice Rabí porque para él, hasta ese momento, Jesús no era sino un maestro muy sabio, muy entendido. Todavía no era su Señor, todavía no era el Mesías para Nicodemo, todavía no era el Salvador de Nicodemo. Pero bueno, dio un paso importante. Fue de noche porque no quería que nadie lo viera, ni mucho menos el Sanedrín, mucho menos los fariseos. Pero bueno, se abona también porque lo buscó. No importa cómo lo busques, no importa lo que hagas para buscar a Jesús, pero lo importante es que lo busques, ¿verdad? Ahora el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí comienza el trabalenguas espiritual, los misterios del Señor. Nacer de nuevo, nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir el Señor con nacer de nuevo? Aquí la misma palabra nos lo explica, quiero que lo vayamos leyendo y el Señor nos vaya ministrando. Aquí dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí él expone algo que la gente hoy en día lo usa mucho en religiones, en religiones de hoy, actuales, que eso no es nuevo. La nueva era, que ni es nueva ni era. El nacer de nuevo, la reencarnación, el budismo, anulan a Dios, anulan el cielo, el infierno, y creen en la reencarnación y creen que reencarnarse es el castigo, y que el día que no se reencarnen más, ya no tienen que volverse a reencarnar, y por lo tanto esa es su victoria, no tener que existir en ningún lado. Una gran mentira. Anulan a Dios, anulan todo. Esto es lo que Nicodemo pregunta, o sea, que si se podía volver a reencarnar, nacer de nuevo. Y Jesús le contesta esto. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay algunas teorías o algunos comentarios bíblicos sobre este versículo 5, donde dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Algunos piensan que nacer del agua significa nacer físicamente, y nacer del Espíritu es nacer espiritualmente, es experimentar los dos nacimientos que ya lo hemos compartido en algunos momentos: nacer de la mamá y nacer del Espíritu. Pero otros comentaristas también dan algo que también tiene algo de lógico, que nacer de agua y nacer del Espíritu es que hace la oración de fe, entregarle su vida a Cristo, confesándolo con su boca y creyéndolo en su corazón, es nacer de Espíritu. Y nacer de agua es cuando uno va y cumple lo que es el acto del bautismo, el reconocer a Jesucristo como su Señor, sometiéndonos a Cristo, a la muerte, porque realmente el bautismo nos enseña que tenemos que morir, y es la sumersión en el agua, y que vamos a resucitar cuando el Señor nos llame. Eso es cuando salimos del agua. Es válido lo que diga, pero nosotros aquí nos da el Señor la explicación. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de mamá, como seres humanos, humanos somos.
y pensamos como humanos y nos formamos como humanos y nos reproducimos como humanos y tenemos una vida aquí de tratar de tener logros, de salir adelante, de ser el mejor, de vivir bien, de no tener problemas. Eso es normal en el ser humano. Pero dice aquí, y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Nosotros ya hemos experimentado el nacimiento del Espíritu Santo y el nacimiento del vientre de nuestra madre. Y hemos sabido que se siente estar acá fuera del Espíritu y estar con el Espíritu Santo. Lo que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, un hombre que solamente había experimentado el nacimiento físico, intelectual, conocedor de las Escrituras, pero no de la revelación que hay en las Escrituras, él, aquí comienza el Espíritu Santo en Cristo a desbaratarle todo argumento, toda tesis, toda teología, toda doctrina de hombres. Y le dice el Señor, lo que es nacido de la carne, o sea, nosotros nacimos de la carne es de mi padre y de mi madre. Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros somos nacidos del Espíritu Santo y nuestro espíritu ya cogió un valor, un rumbo, un proceso. La buena obra que empezó en Mauricio Soler la perfeccionará. La buena obra que empezó allá en Ana Zúñiga, en San Lorenzo, en el Valle allá en Honduras, la perfeccionará. Lo que comenzó en Luis Hernando Chaparro, lo perfeccionará. Porque Dios está haciendo algo, mi hermano. Dios cambió nuestra vida. El Espíritu Santo cambió nuestra vida. El versículo 7 dice lo siguiente: no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. No me imagino la cara que hizo Nicodemo cuando Jesús le explicó esto. Yo creo que él se maravilló, su semblante, o sea, el Espíritu Santo le reveló el misterio de lo que es nacer de nuevo, porque él pensaba que nacer de nuevo era reencarnarse y nacer en otro cuerpo, en otro ser, y el Señor le aclara en el Espíritu, porque estaba hablando era con el mismísimo Señor, con Dios Todopoderoso estaba hablando Nicodemo, y él le explica, y yo creo que él recibe la revelación de Jesús. Y entonces se maravilló y Jesús ve su cara, su rostro, su admiración y le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Cuando usted y yo nacemos espiritualmente, nosotros no sabemos nuestro destino. Nuestro pastor, donde yo fui formado, decía una frase: ay Señor, tú sabiendo y yo adivinando. Qué linda frase, ¿no? Tú sabiendo y yo adivinando. Usted nace, pero espiritualmente, pero usted no sabe cuál es el rumbo. Así como el viento no sabe de dónde viene ni para dónde va, así es el rumbo tuyo cuando tú naces de nuevo. Tú tienes que vivir bajo la merced del Espíritu Santo, sometido como el arca de Noé, que no tenía timón, que no tenía, quiero dijera, una vez fue flotó el arca, tenía que depender de la ruta que Dios tenía para esa arca. Así es el nacimiento del creyente, la persona que nace de nuevo. Tiene que soltarse a la merced del Señor, a la merced del Espíritu Santo, para que Él nos enrute al destino que nos tiene, que es bueno, agradable y perfecto, mi hermano. Ahora, dice el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? O sea, estaba lleno de preguntas Nicodemo, ya había resuelto una pregunta, pero aquí surge otra. Ahora, bueno, ya le entendí todo esto, pero ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cuánta gente se sabe la palabra de Dios de memoria? Yo veo y me asombro de los ateos. Los ateos se aprenden los versículos de la Biblia de memoria para poder pelear, para poder contrariar a la gente, para poder entrar en una discusión. Son como Nicodemo aquí en este momento. Dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oye, tú has leído la Biblia y te has aprendido versículos, pero no entiendes. Mira que yo, antes de ser cristiano, permanecía mi Biblia abierta en el Salmo 91 durante muchísimos años. Mucha gente lo tiene abierto en el Salmo 23, en el Salmo 151, en cualquier parte de la Biblia. Y ahí lo tienen, lo mantienen.
y a veces lo leen, pero no entienden la palabra de Dios. Pero no entienden la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Este hombre, que era un maestro de la ley, no entendía esto, y el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesucristo era Dios hecho hombre, y Jesús no hizo ninguna otra cosa diferente a hablar lo que oyó y lo que vio del Padre en el mundo espiritual, en el reino de los cielos, en la santidad del Padre. Él no hizo nada diferente a eso. Por eso dice aquí, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Si usted no sabe, no habla, a no ser que usted sea un charlatán, que quiera usar un versículo, coger un texto de un contexto y volverlo un pretexto. Dice aquí, testificamos, dice, vuélvelo leo, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Si los discípulos vieron a Jesús, caminaron con Jesús, durmieron al lado de Jesús, vieron los milagros de Jesús, vieron toda la vida de Jesús, ¿tenían derecho y autoridad para hablarlo? Claro que sí. Ahora, ellos dejaron registrado todo esto en la palabra de Dios. Y nosotros creemos en esos registros, en esos testimonios que son confirmados históricamente. Son verdad lo que dice acá. Ahora, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? A veces nosotros queremos que Dios nos revele cosas de la palabra de Dios, pero lo poco que hemos leído, lo poco que hemos tratado de entender, no lo entendemos aquí en la tierra. No entendemos que Jesucristo, que Dios se hizo hombre por medio de Jesucristo. Si no entendemos este pedazo, si no creemos que Jesucristo es Dios, sino que decimos que nosotros tenemos un ídolo, que convertimos a un hombre en un ídolo, que Él no es un Dios, pues ¿cómo quiere que el Señor le explique? Si usted no quiere creer en la presencia del Espíritu Santo, si usted no quiere creer en el Espíritu Santo, ¿cómo va a tener una comunión con el Espíritu Santo? O sea, si te has cerrado a entender la voluntad de Dios, ¿cómo crees que vas a entenderlo? Si Él ha dejado registrada la palabra de Dios acá para que la entendamos, y no la leemos, y si la leemos la torcemos, ¿cómo vamos a pretender que el Espíritu Santo nos revele? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesucristo, Dios hecho hombre. Descendió y subió. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, que está en el cielo. El Hijo del Hombre es Cristo Jesús. Es Jesucristo, es Dios hecho hombre. Él conoce los misterios, Él viene de parte del Padre, Él vino y dejó un mensaje claro para que usted y yo creyéramos en Él, para que no nos perdiéramos, para que tuviéramos salvación eterna. Pero si usted no cree lo básico, ¿cómo va a poder entender el misterio de cosas tremendas que hay acá? Pero el Espíritu Santo dice que la buena obra que empezó en nosotros la va a perfeccionar, mi hermano. Aquí vamos a crecer espiritualmente, vamos a comenzar a buscar esa presencia del Espíritu Santo para entender ese misterio. Dice aquí el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Acuérdense que esa serpiente que se levanta en el desierto que Moisés pone es cuando comienza el pueblo a murmurar de Moisés, de la autoridad que representaba Moisés. Y entonces Dios mandó serpientes, víboras, venenosísimas, para que murieran a estos que estaban allá murmurando, pidiendo, exigiendo comida, murmurando de Dios, de Moisés, de Aarón. Y entonces comenzó una mortandad gigante en el desierto. Y cuando comenzó esa mortandad, Moisés clama a Dios para que pare la mortandad. Y Dios le dice que levante una serpiente en una vara, que ese es el símbolo de la medicina. Para que todo aquel que mirara la vara no muriera, que el veneno no hiciera efecto en ellos. Esa vara realmente representaba a Jesucristo, porque la serpiente representa una maldición. Y la palabra dice, maldito todo aquel que muera en un madero.
Y Jesucristo murió en un madero, se hizo maldito por mi culpa, por mis pecados, por tus pecados, mi hermano. Por eso, dice aquí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tú vas a mirar a Cristo. Tú tienes puestos los ojos en Cristo Jesús, el Señor y dador de la vida. Y Él es el que te va a salvar. Él es el que te va a restaurar. Él es el que va a hacer la buena obra en ti. Ahora el 15 dice, para que todo aquel que en Él cree, o sea, no que en Él crea, porque mucha gente cree en Jesucristo, pero no cree lo que Él dijo, lo que Él dice. Por eso para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú tienes que creer en lo que Él dijo, no en Él como persona. Porque tú crees que Él es Dios, claro, todo eso. Pero si tú no crees lo que Él dijo, claro, repito el versículo, para que todo aquel que en Él cree, en Él, en el Mesías, en lo que Él dijo, en lo que Él es como Señor, como Dios hecho hombre, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el misterio que mucha gente no puede entender. A veces uno le explica a alguien cuando lo está evangelizando que lo único que tiene que hacer es creer en la palabra del Señor, en lo que Él dijo. Que si creemos que Él nació y murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, que la sangre de Él ha limpiado nuestros pecados, que Él murió por mí en la cruz, que nomás con que lo confiesen con su boca y lo crean en su corazón son salvos, dicen, y no más. Yo no creo que eso sea tan fácil. Hay que hacer algo, hay que hacer obras, hay que dar, hay que comprar la salvación. No, no es fácil creer eso, mi hermano. Eso es una revelación de un misterio. El Señor, cuando usted y yo entendemos este misterio de Jesucristo y lo recibimos en el corazón y lo confesamos con la boca, entonces ahí sucede el milagro, donde usted comienza a dar gloria a Dios. Son misterios que están acá, que el Señor quiere revelarle. Acuérdese que Dios, Jesucristo, está hablando con un maestro de la ley que se llama Nicodemo, y le estaba dando una lección tremenda para él y para todos los incrédulos del mundo entero, para que lleguemos a ser creyentes en el Señor Jesucristo y tengamos vida eterna, para que no nos perdamos, para que la salvación que Él está ofreciendo por medio de nuestro Señor Jesucristo venga y que el Espíritu Santo comience a hacer la buena obra en usted y en mí, ¿verdad? Ahora dice aquí el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso dice que, por tanto, amó Dios al mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? El mundo no son los carros, no son los edificios, no son los lujos, eso no es el mundo, esos son los objetos que están en el mundo. El mundo es las personas que no conocen a Jesucristo todavía. Aquellas personas que han negado a Jesucristo, que no lo quieren recibir para que sean salvos. Ese es el mundo. Por eso dice, por tanto amó Dios a aquellos que no han recibido a Jesucristo en su corazón. Eso es lo que significa, por tanto amó Dios al mundo. Y dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No hay otra forma de ser salvo. No hay santos, no hay vírgenes, no hay muñecos, no hay talismanes, no hay plantas, no hay Pachamama, no hay nada que me lleve al reino de los cielos. Es Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas. El 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted anula a Cristo en su vida, en su corazón, si usted no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted está condenado. Aquí dice esto en la palabra de Dios. Yo lo creo. Yo estuve del otro lado y ahora estoy de este lado. Y yo creo esta palabra. Si usted anula, si usted no acepta al Señor Jesucristo, si usted no lo rechaza, el día del juicio, el día que usted muera, usted se dará cuenta de lo que hizo. Si lo negó, habrá crujir y llanto. Será terrible para aquellos que lo niegan, pero aquellos que hemos recibido a Jesucristo y nos mantengamos firmes hasta el final,
esos terminaremos en victoria, en gozo. Dios quiere brindarte eso en este momento, mi hermano. Ahora, si usted no lo entiende, si usted no lo puede comprender en este momento, dile al Espíritu Santo, yo quiero eso. Yo quiero eso que le ofreciste a Nicodemo. Yo quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. Yo lo necesito. Yo necesito entender este misterio que le explicaste a este erudito de la palabra. Tú le puedes decir al Espíritu Santo, pueda que yo no sea un erudito como lo era Nicodemo, pero sí tengo algo en común de Nicodemo, que tengo sed de ti y vengo a ti. Tal vez de noche, tal vez de día, tal vez a escondidas de la familia, a escondidas de quién sabe quién, porque le da miedo o pena que descubran que usted es un creyente verdadero. Pero Dios te está ofreciendo eso. Esta mañana en la palabra nos ofrecía lo mismo, que estaba a la puerta y tocaba. El Señor sigue insistiendo, ¿verdad? Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. La luz es Cristo, ¿verdad? Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz. El que aborrece a la luz, a Cristo, no va a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando una persona vive en pecado, vive en oscuridad, tiene una vida llena de pecado, de cosas ocultas que solamente Dios sabe, qué tremendo, ¿no? A quien deberíamos de escondernos, no podemos. Cuando usted vive en pecado y usted ve la luz, usted le da miedo acercarse a la luz, porque ¿qué hace la luz cuando alguien se acerca? Alumbra, saca a flote el pecado. Y el miedo del ser humano es acercarse a la luz porque queda desnudo de su pecado. Pero todo aquel que le confiesa el pecado al Señor, Él lo perdona. Él nos da tiempo. Él nos da tiempo para que nos arrepintamos del pecado, mi hermano. Él ha tenido misericordia de nosotros mucha. Y usted cae en pecado y el Señor lo exhorta, le llama la atención y Él tiene mucha paciencia con usted. Pero si usted un día no deja su pecado, el Señor lo va a avergonzar y no se imagina de qué manera. Usted y yo tenemos que acercarnos a la luz, ¿verdad? Y el versículo 21, y con esto terminamos, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Claro, nosotros reconocemos que somos pecadores, que hemos fallado, pero también hemos reconocido que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que a dónde iremos sino a Él. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo tengo que convertirme como en un espejo espiritual donde se refleje Jesucristo, lo que fue Jesucristo en la tierra, lo que es Jesucristo en la realidad es lo que debo reflejar. Esta es una lección tremenda que el Señor Jesucristo, Él mismo se tomó la molestia de coger a un erudito del Sanedrín, a un fariseo y explicarle un misterio, porque este hombre realmente tenía sed de Dios. Él sale de aquí convertido. Él fue una de las bendiciones que dejó el Señor en medio de esas tinieblas que habían allá en el Sanedrín, en la religiosidad, en la teología de la época. Esto es lo que el Señor te está ofreciendo hoy. Dios te está ofreciendo la salvación, la luz. Él es la luz del mundo. Él quiere que te apartes de todo lo que el mundo ofrece y recibas la bendición, porque tarde o temprano usted y yo tenemos que estar frente del Señor. Y lo mejor es que nosotros aseguremos nuestra salvación, nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Dios es fiel y Dios es bueno. Dios está ofreciendo hoy esta salvación. Vas a recibir a Jesucristo en tu corazón y vas a pedirle perdón y le vas a decir, Señor, yo te recibo en mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Y pídale al Espíritu Santo que entre en ti en este momento para que Él comience una obra plena en ti y te ayude a cambiar esa vida de pecado. Que borre tu nombre del libro de la muerte y registre tu nombre en el libro de la vida. Dios nos está llamando a esa bendición tan grande. Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar y entregarle al Señor este altar que levantamos hace media hora. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido leer esta porción tan preciosa de tu palabra, la historia de este sacerdote, de este miembro del Sanedrín, de este fariseo que tenía sed de ti, que creía al comienzo como si fueras un maestro, una persona experta en sabiduría, pero también que hacías milagros, pero no había entendido que Él era Dios hecho hombre, que era el Hijo de Dios, Señor. Yo te doy gracias, Dios, por esa lección que nos has dado por medio
de esta porción de la palabra en Juan, Señor Dios mío. Haz que retengamos tu palabra, lo bueno que hemos recibido, y borra todo lo que no venga de parte tuya, Señor. Yo te doy gracias, te entregamos este altar y toda la gloria y toda la honra, y te damos gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos hacia la verdad y por enseñarnos a leer tu palabra, Señor. Que el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea tu palabra, tu mensaje, tu propósito en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces Dios los bendiga allá a Mari Zambrano, a Marcela Galvez, a Iraida, a la señora Flor, a Rocío Júger, a Lucho, a todos los que se conectaron y a todos los que van a oír este mensaje en algún momento. Dios los bendiga grandemente, que el Espíritu Santo tenga en ustedes una noche de bendición y que les ministre aún si están durmiendo. Gracias porque Dios es fiel y cuento con sus oraciones. Me siento respaldado por muchos de ustedes que han estado orando por nosotros. Dios los bendiga grandemente y feliz noche. Dios los guarde grandemente. Los amamos en Cristo Jesús. Bendiciones.